Esto es Click Noticioso. Saludos a todos los seguidores de su canal de YouTube Click Noticioso, porque aquí le damos clic a todo lo que hace noticia. Hoy para hacer una entrevista especial, como de costumbre, en compañía de mi colega y amigo periodista Rogelio Adonican, tenemos con nosotros a la gloria del fútbol nacional, en su momento uno de los máximos exponentes del fútbol panameño a nivel de Europa, de las mejores ligas del mundo, ahora técnico de fútbol, recientemente técnico del Tauro Fútbol Club, y en su momento seleccionador nacional de Panamá, Julio César Deli Valdés, nos acompaña en el día de hoy. Saludos, profe, ¿cómo está? Buenos días. Muy bien, gracias a Dios, todo bien. Vamos a ver si lo más reciente suyo, su paso por el fútbol nacional, su vuelta a los banquillos a nivel local, no fue como se lo esperaba, no, de pronto tenía una plantilla del Tauro, en la que tenía un buen plantel, nombre por nombre, pero los resultados al final no se le dieron, no llegó a las instancias finales como de pronto era el objetivo de un equipo llamado de los grandes aquí en Panamá como el Tauro, ¿no? Cosas de fútbol, pero en sus palabras, ya analizándolo en frío, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió con Tauro en esta recién terminada temporada del torneo Apertura 2021 de la Liga Panameña de Fútbol? Yo creo que, bueno, a ver, no se dieron, como tú mismo comentas, los resultados que esperábamos todos. Yo creo que cuando tú hablas del Tauro, habla de resultados, de éxito, y lamentablemente no pudimos alcanzar meternos por lo menos en la pelea de los playoffs, y eso para un equipo como el Tauro creo que eso es un fracaso. Profe, a la salida del Tauro, lo que leía, bueno, no salió en malos términos, sino bueno, se rompió la relación laboral, se hablaba de planes. ¿Qué planes tiene Julio César Deli Valdés ahora, después de estar en Tauro? ¿Viste? Bueno, sí, realmente hemos, digamos, yo tenía contrato hasta el 30 de junio, o digamos hasta el final del campeonato del torneo, y mi vinculación, digamos, contractual había prácticamente finalizado, y siempre uno está más o menos con la idea de seguir en esto, ¿no? Que uno que le gusta de trabajar, de estar vinculado al fútbol, de seguir siempre llevando a cabo proyectos, y ahora mismo estoy con alguna posibilidad de trabajar fuera de Panamá, pero estoy, digamos, en esa transición, ¿no? de posibilidades, pero nada concreto todavía. Estamos ahí conversando cosas. Profe, recientemente, bueno, usted pudo haber visto la entrevista que hicimos con su hermano, Jorge. Él hablaba de que incluso no solo Tauro, el San Francisco también, con Gonzalo Soto, cuando analizaba los partidos, era un equipo que generaba mucho fútbol, equipos que llegaban mucho, pero no concretaban, los resultados no se le daban a pesar del buen partido. ¿Qué parte siente usted que de pronto no logró que el equipo llegara más lejos en este torneo? Bueno, tocando ese tema puntual, cuando yo analizaba mi propio equipo y analizaba los demás rivales, San Francisco y Tauro llegaron a un momento en que eran los equipos que más creaban ocasiones de gol, pero los que no concretaban. Eran de los equipos que tenían mucho volumen de ataque, de situaciones de gol, pero no llegábamos a materializarlas. Nosotros creo que éramos un equipo que teníamos que haber tenido por lo menos en nuestras casillas 8, 9, 10 goles más, versus las ocasiones que creábamos en los partidos, y esos son, digo, en el campeonato regular, esos son prácticamente 108 puntos más. pero no fuimos capaces de convertir las muchas ocasiones que en muchos partidos tuvimos
Y al final, cuando tú tienes una cuota goleadora no muy alta, eso se refleja también en la clasificación, ¿no? O sea, aquí muchos técnicos que vienen de afuera, reiteran que el fútbol panameño es difícil, es un fútbol muy físico. Usted tuvo este semestre al frente de Tauro. ¿Qué tan difícil es el fútbol panameño? ¿Qué tan difícil es la liga? Es difícil, siempre lo he dicho. Nosotros no tenemos la mejor liga del área de Centroamérica, pero sí, si no es la más competitiva, es la más competitiva. No tenemos la mejor liga del área en cuanto a infraestructura, organización, en cuanto a nivel económico, pero cuando hablamos a nivel deportivo, el desempeño en el campo de los jugadores, yo te puedo garantizar que es la más competitiva del área de Centroamérica. Si no es la más competitiva, es de la más competitiva. Eso lo garantizo, porque he visto ligas, partidos de Centroamérica en distintos países del área y el jugador panameño es distinto, tiene otro nivel de competitividad. A lo mejor carecemos en otras cosas, pero en eso somos de los más competitivos. Sí, eso, viendo un poco lo que comenta Julio, eso se refleja un poco en los puntos en la tabla, ¿no? Cómo estaba de estrecho la tabla en ambas conferencias, ¿no? Y bueno, los equipos siempre se mantuvieron allí 1, 2, 3, 4 puntos entre el cuarto y el primero. Siempre fue así. Julio, tú a nivel futbolístico no llegaste a enfrentarte en la cancha a tu hermano Jorge, pero es interesante que por lo menos aquí a nivel local, a nivel de... No, recordando, creo que no. No, ¿verdad? Y creo que a tu hermano Armando creo que tampoco, no sé, no recuerdo. No, sí, a nivel profesional sí. A nivel profesional sí enfrentamos a Armando. Yo enfrenté a Armando jugando en Uruguay. Él jugaba para Liverpool y yo jugando para Nacional. ¿Qué tal esa experiencia? Pues ya que nos lo comentan. Bueno, recuerdo que Armando, él llega, Armando jugó en 2 equipos de Uruguay. Jugó en Peñarol y jugó en el Liverpool. Pero cuando él va a Peñarol solamente podía jugar los torneos internacionales. Él llega en un periodo en que para el campeonato uruguayo no estaba habilitado y sí para las competencias internacionales. Y entonces no pudimos enfrentarnos a nivel local, tampoco a nivel internacional, porque en ese periodo no hubo un enfrentamiento nacional, Peñarol Nacional, en competiciones internacionales. Pero sí, sin embargo, cuando él va de Peñarol a Liverpool, sí nos enfrentamos en el campeonato uruguayo una sola vez. Ganamos ese partido 3-1. Él marcó por el Liverpool y yo marqué por uno de los goles de Nacional. Ganamos en ese partido. Fue una bonita experiencia porque imagínate, para mí era el referente, ¿no? Era el referente mío desde muy pequeño y enfrentarnos significó mucho para mí, porque Armando para mí siempre ha sido una persona muy importante. Ahora, eso para tener la anécdota, ¿en qué año más o menos fue eso? Fue en el año 92, el año que nosotros ganamos el campeonato de Uruguay, en el año 92. Bueno, siguiendo con lo que le iba a preguntar, su enfrentamiento ahora a nivel de técnico, de dirección técnica con Jorge, ¿no? Es curioso porque ustedes casi son, de más está decir, son gemelos, son idénticos. Yo recuerdo una entrevista que le hicieron a los dos en el diario La Prensa. A cada uno lo entrevistaron por separado y eran casi la misma respuesta. Esa anécdota a mí no se me olvida. Yo estaba en La Prensa trabajando, pero en otra sección. Pero todo el mundo comentaba que tienen, además del parecido, tienen hasta los mismos gustos, la misma manera de pensar. Pero ¿cómo es esa experiencia de enfrentarse a su hermano? Por lo menos en el primer partido de la temporada, el clásico ante Plaza, que obviamente a usted no le fue bien porque le metieron, creo que fue 3-0. ¿Cómo son esos días previos? ¿Conversan, no conversan? ¿Qué se dicen? ¿Qué hablan? Además de que él sabe cómo piensa usted y usted sabe cómo piensa él. O sea, son cosas que a uno le vienen a la mente, ¿no? Con respecto a Jorge, no tuvimos enfrentamiento, como comentaba anteriormente Armando. Sí, como entrenador, yo me enfrentó ya, no era la primera vez. En mi etapa, cuando yo estuve con el Árabe, no había enfrentado con Jorge. Estaba en el Tauro, yo estaba en el Árabe. Y luego, ahora yo en el Tauro, él en el Plaza.
Son experiencias únicas sobre todo por la relación que hay entre Jorge y yo, ¿no? Más que hermanos, hay una relación de una amistad muy grande que nos une. Entonces, además, como tú comentas, sí, prácticamente los mismos pensamientos futbolísticos también, ¿no? Entonces, aquel primer partido que nosotros enfrentamos en la primera fecha del campeonato fue un partido de eso que se pueden dar una vez cada tanto, en donde yo incluso después de ver el partido, después de haberlo jugado, de haberlo vivido, fueron errores muy puntuales que se cometieron ese día. Esos partidos que tú dices cuando termina, dices mejor que termine, son partidos eso para el olvido, y que te costaron evidentemente ese resultado de ese partido en aquel. Luego el segundo partido, el partido de la segunda vuelta, fue un partido más parecido a lo que podíamos esperar de un partido típico de dos equipos con una gran rivalidad como Tauro y Plaza. Muy emotivo en cuanto a, además de lo previo, de lo durante, todo lo que ocurrió, ¿no? O sea, un partido digno de un partido clásico, ¿no? De dos equipos que quisieron ganar y dos equipos que marcaron goles, dieron un gran espectáculo y la experiencia fue muy bonita. Julio, ligada a esa misma pregunta de Rubén, de tu enfrentamiento con Jorge, que ya se habían visto ya anteriormente, ¿qué sensaciones daba cuando veías a tu hermano jugando esa final con Plaza Amador, un equipo muy ligado a los Daily por Armando, que estuvo en ese club? ¿Qué sensaciones te dejaron y de repente viendo a tu hermano peleando un título nacional? Bueno, evidentemente, mira, yo quería que ganara Jorge, ¿no? Era lo más lógico porque era mi hermano y que, como comentaba antes, por la amistad que tengo con Jorge. Y además fue meritorio, fue justo vencedor. Yo creo que también el Universitario hizo un gran torneo y de la mano de Gary yo creo que también si hubiese perdido Jorge, era mejor que perdiera con Gary, y porque también siento un gran afecto por Gary, ¿no? Pero yo sentí algo muy especial porque yo también de alguna manera, por la manera como trabaja Jorge, yo me veía reflejado también en eso, ¿no? Entonces, yo estaba muy contento. Feliz porque Jorge obtuvo lo que yo creo que mereció por lo que hizo durante todo el torneo el Plaza también. En un momento así, o sea, no sé, por curiosidad le pregunto, un momento así, o no sé cómo lo manejan ustedes, si a nivel profesional o a nivel sentimental, porque son amigos desde nacimiento, llega a una instancia final, él le pide consejo, usted le da algún consejo futbolístico de qué cosas puede hacer, cómo debe afrontar un partido de ese tipo, o no existe esa comunicación. Nosotros somos de hablar mucho, de conversar mucho, pero Jorge, yo creo que nosotros hemos trabajado desde el 2010, cuando yo agarro la selección de Panamá, para acá. Yo venía de España con nuevas cosas, con nuevos métodos, y a partir de ahí empezamos a trabajar juntos con las selecciones sub-17, mayor, sub-20, porque Jorge tenía también la selección sub-20, luego se queda con la 17. Y en todo este tiempo hemos siempre hablado mucho, teniendo siempre casi las mismas ideas, aunque yo pudiera venir con cosas distintas, la ideología era muy parecida. Y yo luego voy fuera de Panamá, estando fuera de Panamá hemos hablado mucho también, él estando aquí, luego él agarra nuevo la selección sub-20, siempre hemos estado hablando mucho. Yo considero a Jorge una persona muy capacitada, una persona que ha evolucionado mucho, que ha crecido mucho, y siempre, de manera constante, nosotros hemos hablado siempre, pero yo a Jorge
por ejemplo, le puedo dar consejos, como incluso él en algún momento me puede dar consejos también a mí, pero siempre yo creo que Jorge ha demostrado que ha estado capacitado en cuanto a su trabajo, ¿no? Cuando están frente de un equipo. Mister, hablando nuevamente de los planes, entre esos planes está regresar a Europa, a otro equipo, a seguir formándose, o no sé. No, yo del tema de formación siempre eso es constante, porque además de hecho estoy finalizando un curso de actualización, porque cuando tú tienes una licencia ahí en España, cada 3 años la tiene que estar actualizando. Entonces, pero durante ese periodo de 3 años también hay cursos, hay congresos en los que uno más o menos, si le interesa, lo va haciendo. Y justo en este periodo donde estoy actualizando esos 3 años de la licencia, porque si no luego te la inhabilitan, ¿no? Pero en este momento estoy terminando, me faltan 2 horas, me faltan 2 horas y media más o menos para terminar el curso de actualización. Pero uno de manera constante en ese aspecto, en cuanto a formación, siempre está constantemente actualizándose. Y después, no quiero hablar de qué parte del continente donde tengo la posibilidad de trabajar, pero afortunadamente sí hay posibilidad de poder hacerlo y bueno, vamos a ver si ojalá se pueda concretar. Que eso es lo más difícil. Una vez que se concrete, pues fantástico, pero lo más difícil es siempre que se concreten las cosas. Listo, gracias. Sabemos cómo se manejan estas cosas, porque eso puede estar a un paso de concretarse, pero hasta que no te la firma, no hay nada. Y luego al final no hay nada. Queda en nada, exacto. Solo para tener claro, sería en Europa, ¿no? Es lo que se está manejando, lo que está acá. No, por eso no quería comentar nada, no quería hablar de qué parte. Ok. Continente o... puede ser Europa, puede ser Sudamérica. Siempre hay el comentario, he escuchado entre fanáticos, comunicadores sociales, jugadores técnicos, he escuchado el mismo comentario. Jorge era mejor delantero que Julio. Los equipos de Jorge juegan mejor que Julio. ¿Qué tiene que decir Julio sobre eso? O sea, y no le hago la pregunta, la aclaro de manera maliciosa, sino como una manera curiosa, porque son comentarios que usted los ha escuchado, ¿verdad? Yo recuerdo el torneo anterior, hablaban pésimo, no pésimo, pero de los equipos del equipo de Jorge, del Plaza. Hablaban de que era un equipo muy defensivo, de que era un equipo que siempre se replegaba, de que no... Ahora es un equipo que juega bonito, no sé cuánto. Es el mismo vamos a decir el estilo de juego, porque yo con esto de tema, estilo de sistema, que son 2 cosas totalmente diferentes, no. Juega prácticamente igual, ha jugado prácticamente igual, hace un equipo ordenado defensivamente y que de hecho ha sido, creo que, de los mejores equipos a nivel defensivo y de los mejores en ataque, pero con el mismo estilo de juego, sin cambiar nada. O sea, entonces, cuando tú ganas, tú ves todo bonito. Cuando tú pierdes, tú no ves sistema de juego, tú no ves absolutamente nada. Tú ves que el resultado es malo. En Panamá yo veo que o es blanco o es negro. Y no sabemos luego diferenciar, analizar, hablar con objetividad. No, si es blanco, todo fantástico. Si es negro, todo es malo. Nosotros los entrenadores, no solamente los entrenadores, yo escuché una frase una vez de Bielsa, que decía, nosotros los entrenadores que estamos expuestos constantemente al fracaso. Si tú no consigues algo, significa que has fracasado. No, cuando tú juegas por un objetivo, todos jugamos por un objetivo, no solamente tú. En este campeonato éramos 2 entrenadores, sin embargo solamente puede ganarlo solamente uno. Entonces quiere decir que 11 han fracasado. Yo no lo veo de tal forma. Yo creo que lo que
yo he hecho con el Tauro, ha sido un fracaso no meterlos en los playoffs. No ganar el campeonato no ha sido un fracaso. Yo no meter en los playoffs para mí sí ha sido un fracaso, por lo que hablábamos al principio. Pero esto es así, el fútbol es constantemente es eso. Estamos expuestos siempre, como en la vida, ¿no? En la vida, constantemente estás haciendo cosas en que luchas por algo, te caes, te tienes que levantar nuevamente para seguir adelante, seguir buscando eso. Y si no lo consigues, pues tienes que levantarte una vez más y seguir adelante para seguir intentándolo otra vez más. Si lo consigues, pues son muy raras las veces que lo consigues. Son muy raras las veces. Yo, por ejemplo, no considero que el torneo anterior para Jorge con el Plaza haya sido un fracaso, y muchos lo vieron como un fracaso, y yo creo que no. Y sin embargo, Jorge ganó el torneo ahora y todo es éxito. No sé si me explico. Entonces, pero no puede ganar el campeonato siempre. La labor que él hizo el año pasado o en el torneo anterior con el Plaza, para mí ha sido éxito. Yo, por ejemplo, pongo, ha sido un fracaso lo de Soto en cuanto a resultados. Pero si yo analizo todo lo que hizo Soto con el San Francisco, wow, para mí ha sido un éxito. Por eso, porque los entrenadores están constantemente expuestos a esto. Jeringa, que llegó con el árabe, no fue capaz tampoco de meterlo ni en los playoffs. Un fracaso, sí, a nivel deportivo, no meterlos en los playoffs. Pero anteriormente su pasado por el árabe ha sido un éxito, y yo creo que de igual forma este torneo, con muchos jóvenes, con gente nueva, con una serie de requisitos que se fueron dando para limitar plantillas de jugadores, edades, etcétera, etcétera. Hay una serie de circunstancias que se van dando en que luego te limitan cosas y bueno, al final pues tiene que jugártela. Pero 11 entrenadores han fracasado en el NPF y solamente uno tuvo éxito. No creo que es así. Del Bosque también una vez lo decía, cuando estuvo, creo que era con la selección, y él gana el campeonato mundial también. Y dice, yo no creo que los demás entrenadores que no hayan conseguido el título de campeón mundial hayan fracasado. Yo tuve la suerte de ganar el campeonato mundial, ¿no? Entonces, pero esto es así. Esto es así. Tú me hablas de que si los equipos de Jorge juegan mejor, no creo que sea tan así. No creo que sea tan así. No lo considero yo de esa forma. Profe, podríamos decir que el técnico de fútbol es parecido al periodista. Nosotros tenemos un axioma que el periodista es el único profesional que exhibe sus errores. Y podemos decir que el técnico de fútbol lo es lo mismo, ¿no? Cuando le va mal, lo matan. Es que esto es constante. Esto es constante. Esto es así. Yo mi etapa con la selección del Proyecto Brasil 2014, yo creo que fue un éxito para mí. Tal vez para muchos fue un fracaso. Para mí fue un éxito. Llevar a Panamá donde nosotros la llevamos hasta entonces, eso fue un éxito. Porque nosotros dentro de ese proyecto, llegamos a conseguir muchas cosas que estaban dentro del proyecto, dentro de los objetivos, y lo llegamos a conseguir. Nosotros en ese proyecto, objetivo que nos habíamos planteado era estar entre las mejores del área, y eso lo conseguimos. Nosotros le ganamos a todas, ninguna excepción. A nivel oficial, y a nivel de competición, digamos lo más lejos posible. Entonces, no conseguimos un objetivo, que es clasificar al Mundial. Pero no por ello ha sido un fracaso. Panamá hasta ese entonces nunca se había conseguido, y eso fue lo más lejos que se había llegado hasta estas instancias, las instancias que llegamos nosotros. Entonces, eso es muy relativo. Cuando hablamos de estos temas, es muy relativo. Entonces, yo considero que de todas maneras todo esto forma parte de esto y tenemos que convivir con esto, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ser capaces también de convivir con esto. Si no, tenemos que dedicarnos a otra cosa. Yo cuando empiezo mi carrera de fútbol, mi primer partido que yo juego con la camiseta de Nacional de Montevideo, mamma mía, fue un desastre. Imagínate
a nivel mediático lo que fue la prensa argentina, porque fue contra Independiente de Argentina, la prensa argentina me mató. ¿De dónde sacaron a este negrito? No sé cuánto, que aquí lo otro, mamá mía. Si yo hubiese hecho caso omiso hubiese hecho caso a los comentarios después de este partido, aquel partido, tendría que abandonar mi carrera y dejar el fútbol y dedicarme a otra cosa, ¿no? Entonces, pues, tenemos que estar expuestos a eso, tenemos que ser fuertes también, por un lado, ¿no? Tenemos que ser fuertes, ser capaces de entender de que todo esto forma parte de esta profesión, y a partir de ahí yo he conseguido éxito. Como entrenador, yo he conseguido éxito. Como comentaba lo de la selección, también con el juvenil, con el Atlético Malagueño, yo he conseguido éxito. He ganado títulos, he llegado lejos con el juvenil, ganando títulos, ganando un subcampeonato a nivel de Copa de Campeones a nivel nacional en España. Entonces, pero al final, si no lo ganas algo, siempre va a ser, ¿no? Lo que he comentado también antes, va a ser, entre comillas, un fracaso o simplemente una mala experiencia que hayas vivido en tu carrera. Hablando un poco, Julio, este año el formato de la liga fue diferente, 2 grupos, playoff, cruzados y después semifinales. Háblanos un poco de cómo viste este formato y si es beneficioso para nuestro fútbol, ¿no? El formato, yo tenía mis dudas antes de que iniciara todo, pero yo creo que ha sido algo novedoso, ha sido algo, yo creo que es positivo, ha sido algo bueno. ¿En qué sentido? De que de alguna manera se han involucrado a todo el país, porque de alguna manera, ¿no? Hay equipos del oeste, de Chiriquí, de Veragua, de Coclé, de Panamá Oeste, de Chorrera, que siempre lo ha habido, pero lo ha dado como otro ingrediente, ¿no? a lo que es en sí el fútbol en Panamá. Lo que debemos mejorar y mucho es la organización. El tema de los horarios, eso de repente vas a jugar un sábado, pero no lo sabes hasta el día miércoles, jueves. Eso no puede ser. O sea, tú tienes que saberlo antes de cuando tú estás jugando hoy, ya el siguiente partido tienes que saber los horarios, dónde vas a jugar. Entonces, porque tú tienes que programar, planificar. Entonces, muchas veces faltaban 3 días para un partido y no sabías dónde ibas a jugar. El tema del nivel arbitral, sucedieron cosas sorprendentes que también deben mejorarse y mucho. Entonces, pero lo que es en sí el formato, a mí me pareció que ha sido bueno. Ha sido bueno porque, como he dicho antes, al involucrar equipos del interior, le da otro nivel al campeonato, más atractivo, se hace más atractivo, y eso al final yo creo que es bueno ha sido beneficioso, creo yo. Ha sido beneficioso. Seguramente cuando empecemos a tener la libertad de que el público a nivel en general pueda llegar a los estadios de manera masiva, digamos, se van a llenar los estadios, ojo, en el interior, sobre todo en el interior, porque la gente del interior es más, y sobre todo en el interior, eso le va a dar una atracción más al campeonato. Profe, el tema recurrente, creo que usted lo tocó en Antito, al final no es una cuestión de nivel deportivo o de competencia, pero siempre seguimos en la misma, adoleciendo de canchas adecuadas de fútbol, de campos adecuados, lugares para jugar. Usted habla incluso de que a 2 o 3 días todavía no sabía ni en qué estadio iban a jugar. Y los que hay, los pocos campos de fútbol para jugar, algunos son sintéticos, maltratan más al jugador, más lesiones. Y al final el colofón lo pone el último partido. El estado deplorable en el que estaba la cancha de Universitario.
O sea, no es para buscar culpables, sino que es una cuestión recurrente. Creo que usted lo vivió desde que venía siendo jugador. ¿Qué hacer con eso? El estado de las canchas y las pocas canchas que hay. Bueno, es que la única cancha natural es esa, ¿no? O sea, el resto de los campos son todos artificiales. El tema del campo artificial, la superficie artificial, al final es perjudicial para el futbolista, porque yo creo que te quita años de carrera. Al final eso para las articulaciones es muy complicado porque no es el mismo impacto que tiene el césped natural, ¿no? Pero al final, cuando se pensó en algún momento poner campos artificiales en Panamá, era para mejorar un poco el espectáculo, porque tenemos un país con un clima lluvioso, entonces durante el periodo de competición la mayor parte es más lluviosa que de buen tiempo, entonces seguramente por eso. Pero si tú tuviese a lo mejor mejores mantenimientos, que no los hay, al final que ni siquiera los hay, pues tú puedes tener campos artificiales, pero si el mantenimiento es bueno y el nivel del campo es bueno, pues podríamos hablar, entre comillas, de otras cosas, ¿no? Pero yo creo que hemos intentado, por ejemplo, se ha intentado jugar, por ejemplo, la final en un campo natural que no estaba en un buen estado, en mi punto de vista. Y eso, bueno, al final no brindó un buen espectáculo en cuanto al terreno de juego, ¿no? Pero, no sé, eso ha sido la organización que lo ha querido. Pero yo creo que al final, al margen de eso, creo que no fue malo el torneo en sí, no fue malo en ese sentido. Bueno, profe, yo creo que podemos girar un rato la entrevista, dejamos un rato el fútbol panameño y nos vamos con usted. Yo siempre le hago una pregunta cuando tengo la oportunidad de tener a personalidades, cual sea deporte o usted. Siempre tengo una pregunta que la hago por norma. Y la pregunta es para usted, o sea, usted defínense, ¿quién es Julio César Daily Valdés? Ojo, que a veces se le hace difícil a la persona. Por eso siempre le pregunto. Julio César Daily Valdés, un soñador. Yo sé quién soy perfectamente. Una persona que nació en un país de grandes dificultades, muchas dificultades. Nació en un país de gran dificultad, un chico que salió de un país a jugársela en un deporte que no era el deporte, digamos, principal de su país, y fue capaz de a través de ese sueño, de esa ilusión que tenía desde muy joven, fue capaz de tener éxito, digamos, por llamarlo así de alguna manera. Pero no fue fácil, no fue fácil para nada, en lo absoluto. Fue muy difícil, muy difícil. Tenía muchas cosas en contra. Muchas cosas en contra. Y por eso sobre todo el deporte que uno practicaba, ¿no? Yo siempre digo que tiene mucho mérito. Los mismos hoy, otros panameños que siguen jugando este deporte, aunque sean otros tiempos y que hoy, entre comillas, menos difícil que en aquella época, sigue teniendo mérito para un panameño destacar en este deporte, en el fútbol. Cuando sale un panameño a jugar al exterior y tiene éxito, para mí es de reconocerlo y de decir wow, porque
porque en Panamá estamos a años, todavía estamos a años luz de mejorar mucho en este deporte. Todavía estamos a años luz. Eso es lo que yo, un soñador. Un soñador. Y le hago la pregunta, y disculpa Polanco, porque hace poco salió el ranking de la IFFHS, creo que es, y usted estuvo entre los jugadores, solamente un tico, Dempsey, el de Estados Unidos, y usted estuvo entre una galaxia de mexicanos, porque la mayoría eran mexicanos. Entonces, digo galaxia porque son muchos mexicanos, yo digo, en CONCACAF no hay más otro jugador, y tuvo un panameño, ¿no? De repente usted cómo recibe eso, ¿no? Al respecto, comentaba que el que hizo eso fue mexicano, seguro. Porque eran 8 mexicanos de 11. Sí, y me imagino que la banca entonces, también era de mexicanos. Mira, ¿no? eso es un privilegio. No suele salir la banca, pero seguro el portero suplente al resto serían la mayoría mexicanos también. Pero mira, uno está allí, ¿no? Como panameño es también un privilegio poder estar ahí entre tantos mexicanos. Un privilegio. Siendo jugador, ¿cuál fue el defensa más duro al que usted se enfrentó? Yo decía que es muy relativo porque, por ejemplo, tuvo un defensor yo tuve 2 años en Italia, lo enfrenta a lo mejor 3 o 4 veces, ¿no? O más. Por ejemplo, yo comentaba a Julio César, el brasileño, y Jürgen Kohler, que eran los defensas en la Juventus. A ellos lo enfrenté a lo mejor más porque yo el primer año que estuve en Italia en Copa UEFA lo enfrentamos también en la Juventus. Entonces, los 2 partidos en el campeonato el primer año, más los 2 partidos de Copa UEFA de ida y vuelta, y luego los 2 partidos en la segunda temporada. Son 5 veces que te lo enfrentas. De repente tú tienes una tarde buena, ellos tienen otra tarde buena. Pero Jürgen Kohler era de los defensas más difíciles que enfrenté, pero luego al francés Durán, que jugaba en Mónaco, me parece. Al final enfrenta siempre a grandes jugadores. En España también, ¿no? Se enfrenta a Ayala, Pellegrini, a grandes. Tuvo la oportunidad de enfrentarse al técnico del Atlético de Madrid ahora mismo, a Simeone. ¿Cómo? Tuvo la oportunidad de enfrentarse a Simeone. A Simeone, a Zidane, a Guardiola, a todos los entrenadores. A Pochettino, por ejemplo, otro gran defensor cuando jugaba en el Español. Al final yo creo que siempre en una temporada tú tienes varias veces enfrentamiento con un defensa porque lo entra en partido de ida, partido de vuelta. Si está varias temporadas son varias veces que los enfrenta. Entonces claro, una noche o una tarde tienes tú la suerte de andar mejor que el defensor, y otra tarde o noche ellos tienen la suerte de que la cosa les van por a ellos. Entonces al final, pero Profe, voy a darle un giro rápido. Yo sé que hay temas que nos gusta hablar, tema selección, camino a Qatar, el sábado contra Curazao. De repente un rival que en el papel es uno de los más difíciles en esta ronda. ¿Cómo ve usted el partido del sábado? ¿Cómo lo analiza, no? Como técnico. No, yo no voy a profundizar el tema de selección. No quiero profundizar el tema de selección. No me gusta tocar ese tema. Porque a veces uno hace comentarios incluso positivos, muy positivos, porque yo el 99,9% de las veces que hablo de la selección hablo de manera positiva, pero siempre le buscamos la vuelta a las palabras que uno pueda tener, y luego a partir de ahí opinamos lo que queramos o pensamos lo que queramos. Yo considero que Panamá
tiene que meterse en el octagonal. Panamá tiene que estar un escalón por encima de todos los equipos que está enfrentando. Siempre está un escalón por encima. Entonces Panamá debe estar en el octagonal sin problema. Pero cada vez que vamos jugando, cada vez que vamos pasando, los equipos siempre van a ser más difíciles, más complejos. Pero Panamá está un escalón por encima de Curazao. Y su evaluación de los partidos que ha visto, de los dos últimos, tomando en cuenta los rivales. No me esperaba menos de Panamá. Profe, usted, bueno, yo sé que no va a andar eso y usted disculpe que le estamos preguntando, pero Jorge nos decía, ya conversamos con Jorge primero, que Panamá, dependiendo del rival, juega. Usted que tuvo la selección en un momento, ¿qué tan cierto es esto? Lo dice que hay momentos que la selección cae en esa confianza y cuando juega contra México quiere matarlos o comérselos en la cancha, pero juega contra Santa Lucía y hay confianza. ¿Qué tan cierto es esto? No sé. Usted que ha visto el funcionamiento. No te voy a decir que sea algo natural, porque no debe ser natural, pero yo cuando era futbolista y enfrentaba a un equipo de menor categoría, no era lo mismo así enfrentaba a un Real Madrid, un Barcelona. O sea, automáticamente, y que no debe ser así, repito, no debe ser así. Automáticamente ese plus de motivación lo tienes más contra un equipo más importante, de mayor jerarquía. Pero nosotros somos profesionales. Esta es nuestra profesión. Y por eso digo que no debería ser así. Un profesional, cuando enfrenta al que enfrente, si Nadal se enfrenta a Djokovic, debe jugarlo igual que si se enfrenta a un tenista de menor categoría que esté empezando. Juega con la misma motivación. Nadal, cuando se enfrenta a cualquiera, juega igual. No sé si me explico. Entonces, yo creo que en ese sentido en el fútbol igual, debe ser igual, ¿no? Pero yo creo que eso pasa por la mente del ser humano. No es lo mismo enfrentar a un equipo de categoría muy inferior a que enfrenta a un equipo de mayor jerarquía. Nosotros cuando enfrentamos a México o a Estados Unidos, wow, nosotros como entrenadores no tenemos que trabajar la parte emotiva. Ya ese plus está allí. Lo más difícil es cuando enfrentan a un equipo de no mucha trayectoria, de poca jerarquía, y entonces eso es lo más difícil. Pero sí, yo creo que a veces el jugador se relaja demasiado cuando el rival no es de gran peso y el nivel futbolístico baja. Pero repito, no debería ser así, porque nosotros nos dedicamos a esto, somos profesionales y el nivel de el nivel de emotividad, a nivel futbolístico, de todo, de concentración, debe ser siempre el mismo, ¿no? O sea, cada vez que salga hasta el terreno de juego debe ser siempre el mismo, independientemente a quien tenga enfrente. Profe, ya que habló de ese motivo, le voy a hacer una pregunta aquí al compañero Rubén, el AUPA al Barcelona y yo AUPA al Real Madrid. ¿A quién le gustaba meterle más los goles? ¿Al Barcelona o al Real Madrid? ¿Cuál celebraba con más euforia? No, y la cosa va un poco por ahí. Yo me gustaba meterle gol a todos. A todos. Al Rayo Vallecano, a la Extremadura, cuando jugaba en primera, aquella época, al Betis, al Sevilla, al Barcelona, al Real Madrid, a todos. Y al final son goles, son goles. Que luego trascienden más, meterle gol a un equipo grande, esa es otra historia, ¿no? Pero al final yo le metí más goles al Real Madrid que al Barcelona. Yo al Barcelona le habré metido 5 goles más o menos, al Madrid como 7. Pero al Sevilla 6, 7 también, al Atlético de Madrid 4, 5. Y a otros equipos, mira, yo a todos los equipos que enfrenté, por ejemplo, en España,
fui capaz de meterle goles en primera división cuando todos los equipos, pues yo jugué siempre en primera, pero todos los equipos que yo enfrenté le marqué goles. El único equipo que no le marqué gol fue al Betis, el único. Y una vez con la camiseta del Oviedo, marqué gol al Betis y me lo anularon de forma y era un gol legal, me acuerdo, porque estaba esa estadística cuando yo estaba en el Málaga, de que todos los equipos que yo había enfrentado le habían marcado goles. Y los equipos que me habían faltado eran el Rayo Vallecano y el Betis. Y yo le marqué un gol al Rayo Vallecano con la camiseta del Málaga, pero luego sí habían encontrado el gol que yo le había marcado al Betis con la camiseta del Oviedo, en cuanto, pero ese gol comentaban que había sido un gol legal y me lo habían anulado. Pero había enfrentado a todos los equipos pero todos los goles para mí son iguales. O sea, que tienen el mismo valor. Todos son importantes. Pero como he dicho antes, a lo mejor le marcas a un equipo grande, tiene más importancia, ¿no? A lo mejor por eso. Profe, 3 ligas, 3 de las principales de Europa, Francia, Italia, España. ¿En cuál fue más difícil? ¿Y en cuál se juega más fuerte y usted siente que le pegaron duro de verdad, siendo delantero? Todas son difíciles. Es que todas son difíciles. Yo cuando jugaba en Italia era tal vez la mejor liga en el mundo en ese momento. Era considerada incluso la mejor liga del mundo en ese momento. Y era una liga difícil porque era muy táctico. Era muy, muy, muy táctico. Allí creo que el Milan, si no me equivoco, era el único equipo que no marcaba al hombre. El Milan, que jugaba en zona. El resto todos marcaban al hombre. Así que cada partido que yo jugaba tenía uno que iba conmigo. Donde yo iba, ese iba. Donde yo iba, iba ese. Entonces, era un fútbol muy físico también. A nivel táctico, los equipos eran muy buenos. Habían jugadores muy buenos tácticamente, defensores grandes, muy buenos defensores, como comentaba antes. Y nada, en Francia luego era un fútbol, no prevalecía lo táctico, pero técnicamente la velocidad era diferente. En Francia era un fútbol muy bueno técnicamente, muy bueno futbolista a nivel técnico, un fútbol muy rápido. Y en España yo encontré una mezcla de todo, técnicamente muy bueno, físicamente era muy bueno, tácticamente era muy bueno en la Liga Española. Entonces al final yo creo que cada una, y sobre todo en su momento, fueron ligas difíciles y hoy se consideran ligas muy difíciles también, ¿no? Profe, hablando un poco de usted, en su carrera, me imagino que un referente es su hermano Armando, ¿no? Pero siempre los deportistas tienen a alguien a seguir. ¿Quién fue su referente deportivo? ¿Futbolista, no sé, u otro jugador? Yo siempre digo que Michael Jordan. Michael Jordan era... Pero Michael Jordan jugaba basquetbol. Por eso digo. A mí 1000 veces me han hecho esta pregunta y yo he dado siempre prácticamente la misma respuesta. A nivel, no sé, de deportista, de éxito, era un referente para mí Michael Jordan. No sé, y no tiene nada que ver con el fútbol, ¿no? Pero sí hay mucho movimiento del fútbol de Michael Jordan que en el despegue ¿no? En el salto de un delantero para el juego aéreo, etcétera, etcétera. Pero Michael Jordan era el deportista que en mi época, cuando yo jugaba, era el referente de todos los deportistas. Era único. Después, yo, en mi posición en la que yo jugaba de centro delantero, bueno, el centro delantero ya cuando voy a Europa, en mi etapa final de Nacional de Montevideo, centro delantero, porque yo cuando empiezo en Nacional de Montevideo yo jugaba en las 3 posiciones adelante, dependiendo del entrenador, en las circunstancias, me ponían a jugar una banda, en la otra, el delantero centro, hasta que ya en la etapa final, en los últimos 2 años y medio más o menos, ya jugaba de centro delantero, y luego en Europa de centro delantero, y luego yo tenía como, ahí como, Marco Van Basten era como, wow,
¿no? Que tuvo oportunidad de jugar en contra de él cuando él estaba en el Milan también. Y era como centro delantero, referencia, ¿no? O sea, me gustaba mucho su manera de jugar. Era elegante en el campo, su movimiento, su manera de jugar era de la que más me gustaba en esa posición en la que yo jugaba, sobre todo. Ese es otro que, hablando de centro delantero, ya en el fútbol moderno no se usa el centro delantero, ya no existe, esto a qué se debe, ya no hay un natural. Hay pocos. Es que el fútbol ha cambiado también, ¿no? El fútbol ha cambiado mucho y hay delanteros con más movilidad, con más despliegue mucho más despliegue en el campo. Físicamente, los jugadores que juegan en punta son con más movimiento que antes. Los centrodelanteros típicos de área, referentes, hay más bien poco, diría yo, en el mundo, ¿no? En todo el mundo, hay más bien poco. Ya la última para cerrar, y esa no la puedo dejar en el tintero, Rubén y Julio. Profe, ¿qué momento usted en la selección atesora más? ¿Un gol, una clasificación? El que más atesora, el más importante de todos. ¿Qué momento atesora más para cerrar? Y de repente, ¿Estando yo como jugador? Como jugador. Como jugador. Y la otra es un mensaje al equipo que va a jugar el sábado, por favor, si nos ayuda con eso. A ver, como jugador, yo creo, por cómo se dieron las cosas aquel partido contra Nicaragua, que nosotros teníamos que ganar o no, pues nosotros teníamos que decidir si ganar 4-0 por lo menos o jugarnos el repechaje, y decidimos luego, tomamos la decisión de ganar 4-0 aquel partido. Recuerdo así con mucha emotividad y cómo se dieron las cosas y tal. Y después, con respecto al partido del sábado, mensaje, yo creo que se lo debe dar el entrenador actual, que seguramente le dará el mejor mensaje posible para sacar el partido adelante y poner a Panamá en la parte final de las eliminatorias, que es el octagonal. Pero no se define el sábado, sino también hay otro partido más, el partido de ida. Este partido de ida son 2 partidos. Pero el mensaje yo creo que seguro se lo dará el entrenador, y el mensaje adecuado para sacar este partido adelante. Ok, listo. Agradecemos la participación del profesor Jorge, iba a decir yo, bueno, ¿qué se parece? Profesor Julio César Deli Valdés, en este conversatorio que tuvo aquí con Click Noticioso, porque recuerden, aquí le damos clic a todo lo que hace noticia. Agradecemos la oportunidad que nos brinda, Julio. Un saludo y hasta la próxima. Un placer. Gracias, profe. Tenga buen día. Suerte. Esto es Click Noticioso.